no pierdas la curiosidad. En el momento que alguien te diga esto es así, esto es asá, o empiezas a hacer búsqueda, no te dé miedo, sobre todo al principio. Da mucha pereza entrar en un viaje de 12 horas de búsqueda jurisprudencial utilizando Lexis o Westlaw o cualquier cosa de estas. Pero si tú pierdes la curiosidad, es cuando empiezas a conformarte con las 5 primeras respuestas que te da Google. Y así no se ejerce el derecho. El árbitro en ese caso decidió coger, para escribir su laudo, partes enteras de mi demanda. Entonces lo que yo había escrito lo plasmó como tal cual en la demanda. Entonces es como una especie de reconocimiento a tu trabajo que los abogados no siempre tenemos. Los abogados de a pie, que perdemos muchísimas horas desde que nos citan a las 10 de la mañana hasta que entramos a las 1:30, esas horas no las paga nadie. Nadie. Pero aquí, claro, es por eso el tema de facturación por hora. El facturar mucho, tener muchos abogados, no quiere decir que eres gran despacho por facturación y por número de abogados, pero luego hay que ver la rentabilidad por abogado cada uno, cuánto factura cada abogado. No. Pero cuando hacen los números, la rentabilidad por abogado no es tan alta como otros despachos que están muy por debajo. En la firma pequeña vas a tener que tocar un poquito de todo. Vas a aprender mucho más, vas a ser mejor abogado. Y si realmente quieres el prestigio de ser socio de un Kirkland & Ellis o de un Wire & Case o de un Ackerman, lo que sea, mátate a trabajar en la firma pequeña y no te preocupes que ya te vendrán a buscar. Alguno te llamará. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Law Pro Abogados aquí en Miami. Ya casi terminando los episodios, de grabar episodios con grandes abogados, y hoy tengo el placer de estar con un abogado español residente en Miami, Enric Ripoll, que ha tenido a bien atenderme y conceder esta entrevista, este podcast, ¿no? Para que todos podamos aprender un poco de cómo un español viene solo a Miami y decide abrir su despacho. O sea, que es una decisión muy valiente, que muchas veces cuando queremos tomar ese tipo de decisiones uno no sabe qué hacer, y en este caso Enric tomó una decisión valiente y le salió bien de momento, por lo que vamos a ver ahora. Y bueno, Enric, muchas gracias por atenderme, porque la verdad que para mí es un placer, porque sacas un hueco. Me acabas de contar que has estado en Suiza, de Suiza a Toronto, Toronto a Miami, acabas de bajar del avión, y la verdad que te lo agradezco de corazón. No, el placer es mío, Luis. La verdad que siempre es un placer poder hacer un poco de retrospectiva y acabar contándote un poco tu historia también, para que te acabes un poco creyendo. Sí, porque la verdad es que es una historia que merece la pena ser escuchada, porque como he hecho en la presentación, creo que es una decisión valiente. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Enric Ripoll es abogado español. Correcto. ¿Y por qué decide estudiar la carrera? Primero, para que la gente se ubique, ¿no? Y los que nos vean, oye, ¿por qué Enric decide estudiar Derecho? Pues decido estudiar Derecho un poco de rebote. Porque yo soy hijo, nieto de médicos. Además, tanto mi abuelo como mi padre son pediatras. Mi madre es enfermera. Entonces, la industria médica era lo que tiraba. Lo que pasa es que en el año que yo estaba estudiando la selectividad, la nota de corte de medicina subió y yo me quedé fuera en la lista de espera. Repetí, o sea, estudié en una academia privada un año nuevamente, el que entonces era COU, para subir mi nota y poder entrar en medicina. O sea, hasta ese punto yo quería entrar en medicina. Volví a hacer la selectividad, subí la nota, volvió a subir la nota de medicina, me volví a quedar en la lista de espera, y mi madre es enfermera, pero ella quiso siempre estudiar Derecho. Entonces tenía los libros de Derecho por casa porque se apuntó en la UNED y estuvo coqueteando con eso. Y fue como ese verano un poco de reflexión, y acabé diciendo, bueno, pues ya no tengo claro qué es lo que quiero hacer, voy a meterme en Derecho. Y empecé Derecho en la Universidad de Zaragoza y me enamoré del Derecho. Sí, se ha perdido un gran médico, pero ha ganado un gran abogado. Bueno, ¿no? Al fin. No lo sabemos si hemos perdido un gran médico, pero bueno, estamos en eso. Ha sido, la verdad que sí. Bueno, y cuando terminas Derecho, ahora te dedicas al derecho deportivo. Sí. Y bueno, y otro tipo pero principalmente derecho deportivo. ¿Por qué te entras en ese sector del derecho deportivo que ahora está muy de moda? Sí. Ahora todo el mundo quiere ser abogado de derecho deportivo porque Sí. parece que es guay, ¿no? Es muy glamuroso. Es muy glamuroso. Hombre, yo lo digo porque yo hace 20 tantos años, Sí. que fue cuando empecé en la representación de jugadores de fútbol y a traer jugadores, conocí a Juan de Dios Crespo, como sabes, y no recuerdo su nombre, sé su apellido, Montes, que era de Extremadura. Okay. Creo que era un abogado de Extremadura. Lo que pasa es que él hacía más contratos, intermediación, que un derecho deportivo tal cual hacía Juan de Dios, ¿no? Juan de Dios me representó a mí en TAS.
Pero en aquella época había 2, 3 Sí. y alguno por ahí, ¿no? Sí. Hace 20, 21 años más o menos. Correcto, sí, nadie. Por eso te digo que ahora sí, pero hace 13 tampoco estaba de moda. Entonces, ¿por qué el derecho deportivo? Bueno, en mi casa siempre se ha practicado muchísimo deporte y además en mi casa me han inculcado la competitividad para todo. Entonces era eso de vamos a hacer un poco de deporte para entretenernos, nunca ha sido una opción. Era si vas a hacer deporte vas a competir. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención en los recortes de prensa, por ejemplo, de cuando Figo se fue al Real Madrid, digamos las complicaciones jurídicas que tenía detrás, las noticias de se ha firmado un contrato y tú pensabas, ¿y quién ha firmado el contrato y con qué? ¿Y con qué autoridad ha firmado ese contrato? Me acuerdo que además ese día yo, o sea, lo sufrí mucho porque fue como una especie de bomba nuclear dentro del mundo del deporte en España y siempre me llamó mucho la atención y empecé en un despacho en Barcelona en el año 2005 donde el director del despacho tenía una intención de mezclar su práctica se llama G2A, se llama José Antonio González, que era franquicia y deporte. Entonces era como una especie de despacho de franquicia donde el deporte iba a ser una especie de vehículo de inversión para deportistas. Entonces yo ahí empecé a coquetear un poco la idea de hacer un máster de especialización en Derecho Deportivo y él me dio quizá el mejor consejo que me ha dado en mi vida, que es no hagas el máster nada más terminar la carrera. Trabaja como abogado, aprende a ser abogado primero durante 5, 6, 7 años y una vez tengas ese conocimiento general de la práctica de la abogacía, haz el máster. Entonces estuve trabajando literalmente durante 7 años en varias áreas del derecho. Primero estuve trabajando ahí en G2A, luego estuve en un despacho de urbanismo en Barcelona también, de ahí me fui a Huelva, que es donde es mi abuelo. Estuve trabajando para una constructora de obra pública hasta que en 2007-2008 la crisis inmobiliaria pues también golpeó a las empresas de ese sector. Luego estuve en un parque de atracciones, trabajando en el área legal del parque, sobre todo en nuevas construcciones y en temas de responsabilidad civil y penal. Y en el 2012, justo, digamos, llevaba 7 años trabajando y me junté con los ahorros suficientes como para hacer el máster. Y ahí es donde me lanzo a mi El derecho especialización. deportivo. ¿Y dónde empiezas a ejercer? A ver, porque claro, el derecho deportivo ahora está muy de moda, pero yo creo que es un derecho complicado, ¿no? Porque el acceso al final es Es limitado. limitado, porque los clientes, posibles clientes, ¿no? Al final no son tantos. No son pocos, claro. Y no tienen tantos problemas, aunque sí los hay, pero no como una jurisdicción civil o penal, ¿no? Claro. No, yo tuve la suerte. Dicen que, claro, en el momento de desarrollar tu carrera en el deporte, y en este caso en el derecho deportivo, tienes que tener esa cuota de suerte. Y yo cuando termino mi máster, Juan de Dios Crespo fue uno de mis profesores en el máster que hice, y yo lo único que me prometí también era de los más mayores de la clase, y me prometí que todos los profesores se iban a acordar de mí. Entonces era el que hacía las preguntas más pesadas en todas las clases, y terminé el máster y les escribí a todos si tenían una oportunidad. Juan de Dios fue el que respondió diciendo que justo se le había acabado de marchar un abogado y necesitaba una persona que lo sustituyese. Entonces ahí, claro, entre que yo tenía una experiencia que normalmente el estudiante de máster de 25 años No tiene. no tiene. Además, hablaba diferentes idiomas, entonces como que fue un clic casi instantáneo. Y estaba viviendo en Zaragoza en ese momento y me dijo... Valencia. Me fui a Valencia, me dijo, ¿cuánto puedes empezar? Me dice, digo, ¿cuándo quieres que empiece? Me dice, el lunes, esto era un jueves. Entonces me fui a Zaragoza, empaqué todas mis cosas, me busqué un apartamento, primero en un piso compartido, y me fui a Valencia a trabajar. ¿Y ahí qué? Con Juan de Dios empiezas, en el despacho Juan de Dios. Correcto. Y ahí supongo que empiezas a ver temas ya más concretos de derecho deportivo. Claro, la práctica del despacho de Juan de Dios es puramente deportivo, o sea, había... Si no recuerdo mal, en ese momento había 2 abogadas que hacían cosas relacionadas con el deporte, pero por ejemplo en los tribunales nacionales, que eran, por ejemplo, temas a lo mejor de una reclamación penal o de una reclamación civil en el ámbito puramente civil, pero de un deportista o cosas así, pero era puramente deportivo. Entonces allí ya empecé, o sea, mi primer caso fue una disputa contractual entre un club en Perú y un club italiano por el impago de una cláusula de una transferencia de un jugador. Entonces, o sea, ya era directamente, ese fue mi desembarco en el derecho deportivo puro y duro. Puro y duro. Y ahí empiezas a trabajar, Uh-huh. a coger experiencia con el derecho deportivo. Correcto. Y cuando notas que ya esa va a ser tu
No, tu camino. eso fue amor a primera vista. O sea, el hecho de sentarte y poder revisar los contratos, de poder revisar, digamos, lo que antes leías en el periódico, lo empezabas a ver y a trabajar tú. Entonces, no, o sea, yo tenía claro que el mundo del deporte y el entretenimiento era mi futuro profesional y la verdad es que no he podido caer en un sitio mejor que el despacho con ellos. ¿Y cuál fue tu tu primer juicio en el TAS? ¿No? Porque yo creo que eso debe ir a alguien que le gusta el derecho deportivo, están bien los contratos, tal, pero ir al TAS, allá a Suiza, tal, tiene su aquel, ¿no? Es maravilloso, a mí me encanta. De hecho, el viaje que comentabas que venía de Suiza, estuve en el TAS la semana pasada, fue precisamente es un caso, en ese caso además fue un caso ordinario porque el club peruano y el club italiano decidieron someterse digamos, en primera y única instancia ante el TAS, no fue una apelación de un proceso de FIFA. Entonces esto fue en 2013, fuimos a Lausanne, mi primera audiencia, y o sea, además quedé sobre todo impresionado por la estructura, por la cantidad digamos, elementos que se conjugan dentro del derecho deportivo. Claro, estabas hablando de un club peruano con un club italiano, aplicando derecho suizo. Entonces, claro, o sea, son muchas patas que hay que tocar. Y bueno, salió bien, entiendo. Salió, de hecho salió tan bien que tengo ese laudo guardado porque me hizo muchísima ilusión que el árbitro en ese caso decidió coger para escribir su laudo partes enteras de mi demanda. Entonces, lo que yo había escrito lo plasmó como tal cual en la demanda. Entonces, es como una especie de reconocimiento a tu trabajo que los abogados no siempre tenemos. Bueno, cuesta tenerlo. En otras jurisdicciones seguro que cuesta mucho. Y bueno, una vez que ya pasa el tiempo con Juan de Dios, ¿cómo sales del despacho Juan de Dios? Bueno, fue una decisión familiar. En el año 2020, como todos recordamos, lamentablemente explotó la pandemia y entonces empezamos a trabajar todos en remoto. Y durante 3 meses que estuvimos encerrados en España, desde marzo del 20 hasta junio del 20, sí. Estuvimos todos trabajando desde nuestra casa, trabajando 8 o 9 horas desde casa. En ese momento yo me casé en 2018, teníamos 2 hijos, estaba Lorenzo y Miranda, que Miranda tenía en ese momento 1 año, o sea, cumplió 1 año el día que cerraron el país. Claro. Entonces, pues claro, mi mujer estaba en casa con Lorenzo y Miranda, Lorenzo dando clases online en el colegio en Valencia, Miranda pues obviamente con 1 año pues zascandileando por ahí, tratando de volvernos locos a todos, y yo encerrado en el despacho trabajando esas 8 o 9 horas. Cuando se reabre el país, mi mujer, que es nacional norteamericana, nacida en República Dominicana, pero digamos hizo su vida adulta en Estados Unidos, ella es ingeniero civil y no podía trabajar en España. Pedimos la convalidación, pero de hecho nos convalidaron ahora en 2025, la pedimos en 2019, la convalidación de sus estudios, nos la han dado ahora en 2025. Y entonces le empezó, como cualquier profesional que ha dedicado 13, 14 años a su vida profesional, le empezó a picar lo de estar en casa. Se agravó por el hecho de estar todos en casa todo el día durante 3 meses. Lógico. Entonces fue una especie de decir, bueno, ¿y si hacemos una especie de cambio? Que ahí había dejado toda su vida, todo su trabajo y su carrera profesional en pausa cuando nos casamos y se vino a vivir a España. Entonces, no es que yo me sintiera responsable, pero sí que es verdad que todos merecemos una carrera profesional, ¿verdad? Entonces, ella no tenía claro lo que tenía que hacer para trabajar en España, estaba sobradamente cualificada para unas posiciones, por lo tanto no se las daban, pero estaba infracualificada porque no tenía el título para las posiciones que realmente necesitaba. Entonces, yo sabía lo que había que hacer para ser abogado en Estados Unidos, que es un proceso, digamos, sota, caballo, rey. Hay que hacerlo, pero está bastante claro porque está muy bien explicado. Y entonces yo propuse la idea en el despacho de abrir el despacho en Estados Unidos. Al final, por cuestiones de complicación con la diferencia horaria, con el hecho de que el despacho es multidisciplinar y multinacional, porque había y hay despachos de varias nacionalidades, era un poco improbable, o sea, un poco práctico abrir una oficina porque sí en Estados Unidos. Entonces había sido una decisión familiar, con lo cual nos vinimos a vivir a Estados Unidos. Empecé a estudiar Derecho porque hay que estudiar la carrera otra vez. Empecé a hacer un máster primero para supuestamente hacer el máster y el bar de Nueva York, la autorización del Colegio de Abogados de Nueva York.
pero como nos quedamos a vivir en la Florida y Florida no tiene reciprocidad con ningún otro estado de los Estados Unidos, es de los pocos estados que no tiene ese carácter recíproco con los estudios de derecho en otros estados de los Estados Unidos, todo el mundo me recomendó transformar el LLM en un JD, es decir, de pasar del máster a la carrera. Entonces acabé haciendo los dos, la Universidad de Miami me lo puso muy fácil y tiene ese programa de doble licenciatura o doble titulación entre máster y JD, con lo cual pues acabé estudiando 2 años y medio, aprovechando todos los huecos que tenía, sobre todo los veranos, para estudiar el máximo de créditos posibles. Y en febrero del 23, o sea, me gradué en diciembre del 22 y en febrero del 23 hice el examen del bar, el examen de acceso a la abogacía, Sí, sí. que son 2 días de examen, y afortunadamente lo pasé. Y desde entonces, o sea, durante ese... ¿Y en ese impasse qué hiciste, aparte de estudiar? aparte de estudiar, nació mi tercera hija, Ah. porque teníamos 10 minutos libres y no sabíamos cómo llenarlos. Tuvimos una tercera hija, Valentina. Pero, o sea, lo que hice fue establecer mi propia firma de consultoría. Exactamente. Entonces, lo que no podía ejercer era el derecho americano. Pero sí podías hacer de consultor. Exactamente. Entonces, yo seguí siendo consultor en el mundo del derecho deportivo, sobre todo de clientes extranjeros, porque el sistema americano no me permitía el ejercicio del derecho aquí, con lo cual, pues, clientes desde de Sudamérica, europeos, de Europa del Este, africanos, que necesitaban cuestiones, o clientes que estaban en conflictos transfronterizos, pues en FIFA, TAS, de hecho, temas de Juegos Olímpicos. Empecé a trabajar como presidente del Comité de Integridad de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, etcétera, etcétera. Claro, bueno, ahora vamos para atrás, antes de estudiar, ¿no? Tenemos claro que estudiaste esos 2 años y medio, pero ejerciste de consultor, pero ¿cómo te instauras aquí de consultor? ¿Cómo llegan los clientes? Pues, porque no debe de ser fácil. No, lo que pasa es que sí que es verdad que la exposición del mundo del deporte, y siendo, como has dicho antes, un mundo bastante pequeño, bastante cerrado, el hecho de haber crecido durante los 7 años y medio que estuve en España trabajando con Juan de Dios, también es verdad que adquirí cierta reputación, con lo cual también soy profesor en la universidad, con lo cual también había alumnos que me llamaban cuando tenían un tema a lo mejor que un poquito más complicado o tenían exceso de trabajo. Me decían, oye, Enric, pues estás aquí, échame una mano. Entonces empecé a trabajar de asesor, de enlace exactamente en ese tema. Y también es verdad que pues tengo la suerte o la desgracia de ser muy pesado. Entonces, los ratos que tenías, intentabas hacer networking, acudiendo a eventos aquí en Estados Unidos, en Miami, relacionándote con el mundo del deporte desde un punto quizá de vista más de gestión, y ofreciendo pues esa experiencia que tenía. Y una vez que apruebas el bar, ya puedes ejercer. Correcto. Y abres tu despacho propio. Claro, entonces digamos que se transforma de manera orgánica la consultora en una firma claro. de abogados. Entonces ya soy abogado licenciado, autorizado en España y en Estados Unidos para ejercer la abogacía, y entonces pues digamos ese networking, ese trabajo de ser pesado, de publicar, de estar un poco al día, de estar pendiente, etcétera, etcétera, pues empezó a pagar un poco sus frutos. Y ya estableces tu despacho y una vez que estás solo, entiendo, ¿no? Uh-huh. Empiezas a tener, el trabajo que hacías de consultor se convierte, lo has dicho tú, de forma natural. Correcto. En trabajo de abogado. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo va creciendo ese trabajo? Porque entiendo que llegará un momento en que no te da para todo. Claro, no, entonces da la casualidad que empecé a trabajar no solamente fuera, sino aquí en Estados Unidos. Empecé a ya tener casos en Estados Unidos ante las Cortes Estatales y ante las Cortes Federales en Estados Unidos, precisamente por ese pesado, pues acabas contactando con mucha gente, acabas conociendo a mucha gente. Mi hijo siempre me dice, ¿cómo puede ser que conozcas a tanta gente? Pues que soy muy pesado. Al final se trata un poco de eso. Entonces empecé a trabajar hasta el punto de que a finales del año pasado ya tenía dos personas trabajando conmigo. Necesitaba ayuda, el día tiene 24 horas y no da para más. Entonces empecé a reclutar gente primero el año pasado de manera remota. Gente que estaba a lo mejor en otras jurisdicciones, pero que tenía un expertise que a lo mejor el sistema americano lo tenía que hacer yo, porque ellos no son, las personas que yo tenía conmigo no eran abogados americanos, pero sí me podían descargar en el trabajo internacional porque tenían ese conocimiento. Con mi apoyo pues era un poco más sencillo. Y hasta ahora 2025, donde cuando ya estaba en ese punto donde necesito también contratar un abogado
americano y personal americano para que me eche una mano en los procesos en Estados Unidos, pues aquí es donde llegó el despacho por el que trabajo ahora mismo, que me dio esa plataforma. Que es Cases La Cambra. Que es Cases La Cambra, exactamente. ¿Y por qué decides dar ese salto de estar solo, que entiendo yo, que siempre he ejercido solo, tiene una comodidad tremenda trabajar Claro, solo? libertad. Y libertad absoluta, ¿no? Y que nadie te diga o que nadie te compare, ¿no? Más que te digan es las comparaciones, ¿no? De, oye, ¿por qué? Aunque, bueno, se nota de la forma en que hablas que no paras de trabajar 24 horas, pero es verdad que uno se puede organizar de una manera u otra. Correcto. Y cuando entra en una institución o en un despacho, aunque puedas trabajar de esa manera, siempre hay uno mismo se controla, ¿no? Y empieza a intentar llevar el mismo ritmo que lleva ese despacho. Claro, al final yo estaba en un momento en el que tenía que, digamos, romper el hielo, ¿no? Tenía que decidir o formo un despacho por mí mismo, donde tengo que tener ya a mi cargo, digamos, personal y salarios, o me uno a un equipo que tenga esa plataforma ya donde yo encaje. Entonces, pero claro, tienes que encontrar la pieza en la que tú encajes. Exactamente. Entonces, hubo varios coqueteos con varios despachos americanos, que es verdad que el deporte internacional no lo tienen demasiado trabajado. Aquí me aproveché también de esa pesadilla, otra vez, de estar buscando siempre un resorte donde destacar un poco más, y acabé apareciendo en televisión en varias ocasiones, en Univisión, televisión de habla hispana aquí en Miami, para comentar noticias del deporte. Por ejemplo, cuando hubo el desastre de la final de la Copa América, pues me entrevistaron para ver cuáles eran las consecuencias, qué es lo que podía haber pasado, etcétera. Cuando al Barcelona lo imputan como persona jurídica en el tema de la corrupción, pues también me llaman para explicar qué significa ser una persona jurídica imputada en un procedimiento penal en España. Cuando vino Jordan Childs el año pasado en los Juegos Olímpicos de París, que le quitaron una medalla de bronce a una atleta americana en favor de una rumana por una tecnicalidad, o sea, es un aspecto técnico durante los Juegos Olímpicos, también me llamaron para explicar. Entonces, fui adquiriendo una especie de imagen. Entonces hubo varios despachos que me preguntaban, oye, oye, ¿no te interesaría? Y entonces me reuní con varios de ellos, pero siempre era el despacho americano que no tenía muy claro lo que yo estaba haciendo, que no tenía muy claro lo que significa el deporte internacional. Entonces era como, no sé si encajo. Entonces, ante esa duda, siempre me empujaba a decir, lo hago yo, ¿no? Entonces, Cases La Cambra tiene un proyecto en Estados Unidos desde el año 2017, donde abrió como firma en aquel entonces. Luego una pausa durante la pandemia, donde la operación pasó de ser una firma a una oficina de representación para atender clientes que pudieran tener necesidades aquí, pero siempre desde un punto de vista de derecho español. Vale. Y decidió el despacho, Miguel Cases y Ernesto La Cambra decidieron invertir de manera decidida en el mercado americano y necesitaban un abogado con el licenciado en Estados Unidos, con la licencia en Estados Unidos. Entonces empezamos a hablar, estuvimos 3 meses un poquito en conversaciones para adelante y para atrás, y al final vi que era la plataforma de crecimiento con el apoyo, digamos, de una expertise en España que era clave y era donde yo sentí que la pieza encajaba más. ¿Y Cases La Cambra tiene además despacho en Miami, despacho en alguna otra zona de Estados Unidos? No, tenemos sede aquí. Sede de Miami. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona y en Andorra somos el despacho más grande. Ah, vale. ¿Y cuántos abogados tiene Cases La Cambra? Ahora mismo somos 100 profesionales. 100. Bueno, una firma ya grande. Es una firma que está en el mercado medio en España. Medium, sí, no somos Cuatro Casas, Garrigues, Uría, no tenemos 1000 abogados en plantilla como Pérez Llorca y esta gente, pero somos un despacho, digamos, con hoy en día, y de hecho justo vengo de Toronto, del Congreso Internacional de Abogados, de estar con ellos. En este año 2025 somos el despacho más pequeño haciendo las operaciones más grandes de España. Se dice pronto. Exacto, que se dice pronto. Pero es verdad que tenemos una selección de profesionales bastante curada, bastante... Muchas veces, yo siempre lo digo, ¿no? El facturar mucho, tener muchos abogados, no quiere decir que eres gran despacho por facturación y por número de abogados, pero luego hay que ver la rentabilidad por abogado cada uno, cuánto factura cada abogado. Correcto. Yo antes de venir a Miami estuve haciendo un estudio, ¿no?, sobre el crecimiento, ¿no?, los despachos con los que quería hablar, y bueno, aquí está, ahora vengo de sus oficinas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ellis. Kirkland & Ellis. Correcto, que es el despacho más grande del mundo en cuanto a facturación, factura 8.800 millones, No, pero cuando hacen los números, la rentabilidad por abogado no es tan alta como otros despachos que están muy por debajo. Correcto. Vale, entonces, bueno. Y bueno, aprovechando,
¿qué se habla en Toronto? ¿Qué se ha hablado en Toronto? Bueno, la verdad Porque es que ahí os juntáis los grandes. bueno, ahí nos hemos juntado, o sea, hay abogados de todo el mundo, pero siempre es una plataforma donde, porque claro, si tú eres Kirkland & Ellis o eres un Wire and Case aquí en Estados Unidos, que tienes oficinas prácticamente en todo el mundo, o a lo mejor eres o sea, un URIA, que son oficinas que tienes oficinas en todo el mundo, claro, tienes un coste de estructura que, claro, justifica esa baja rentabilidad o esa menor rentabilidad por abogado, pero justifica esos 8.800 millones de dólares de facturación. Pero claro, también es verdad que el cliente al que apuntas es el cliente que puede pagar esos fees, $2.000 la hora de fees, etcétera, etcétera. Claro, pero ese no es el cliente normal, ese no es el cliente promedio del sector de la abogacía. Entonces, hay muchísimos despachos, por ejemplo, nosotros, Cases La Cambra, tenemos grandes clientes con esas capacidades, pero tenemos también muchísimo cliente donde si tú le presentas un presupuesto con $2.000 la hora de coste, o sea, no lo puede pagar, es que aunque quiera, aunque te quiera trabajar contigo. Aunque quiera trabajar contigo. Exacto, no lo puede pagar. Entonces, pero claro, si tú dices, no, pues voy a abrir en todas las oficinas en todo el mundo. Claro, el coste de estructura se eleva, tienes que elevar los fees. Entonces la IVA es una plataforma fantástica para contactar con despachos, para encontrar estos best friends en otras jurisdicciones, que además, con la globalización de hoy, está a la orden del día el tener clientes, sobre todo con los movimientos transfronterizos, tanto de capital como de personas, que necesitan asesoramiento puntual en Estados Unidos, en España, en Andorra, lo que sea, y no quieren abrir una oficina allí. Quieren mandar el cliente a alguien que los vaya a tratar bien. Porque además, no sé si te pasa, pero cuando refieres un cliente a un abogado por especialización o por jurisdicción, siempre te queda esa ansiedad de claro, ahí le va a romper la relación con el cliente. Claro, y la relación. Sí, ahí solo que se lo quede él, y no solo eso, sino que lo trate igual que tú lo tratas. Claro, porque no te venga a decir, oye, me recomendaste a un sinvergüenza. Claro. Ese estrés siempre está. Y vale, volvemos de la IVA. ¿Y cómo es ejercer ya con Cases La Cambra en Miami? Cuando tú ya partes ahí, supongo que estarás apoyado en abogados que trabajan contigo. Correcto. ¿Y cuál es tu función ahora? Pues sigo trabajando porque además estamos abriendo la operación, por decirlo de alguna manera, ese desembarque en Estados Unidos. O sea, ahora mismo somos 3 abogados y 3 paralegales. Cuando empezamos y 2 socios, porque está también Carlos Ripollés, que es el socio que inició la aventura en Estados Unidos. Él es Foreign Consultant, está tramitando su autorización para trabajar como abogado español basado en Estados Unidos, lo cual le limita un poco el trabajo a ser, digamos, asesor en materia de derecho español para clientes americanos, pero está conmigo en la dirección de la oficina de aquí en Miami, y yo como abogado americano soy el responsable porque ante el bar de la Florida tiene que ser un abogado americano el que dirija la oficina. Entonces, mi trabajo ahora mismo, además del trabajo del día a día, sigo trabajando porque todavía no tenemos la estructura para dedicarme solo a la gestión, cosa que tampoco querría hacer porque me gusta mi trabajo, pero aparte de la gestión del día a día, de estar pendiente de que pues todos los compañeros, todos los que trabajan con nosotros en el despacho, tengan lo que necesitan tener para poder trabajar y para ejercer su labor de la mejor manera posible, gestión de cliente y luego pues, la gestión del expediente pura y dura de la redacción de la demanda, que aunque la delegues, pues al final también es verdad que cuando empiezas, pues todavía estás haciendo esa revisión. Entonces hay ciertos estándares que todavía estamos tratando de implementar para que se mantenga el estándar de calidad de Cases La Cambra en España, pues hay que mantener esa presión también sobre el abogado junior que está empezando para que el estándar no baje. Entonces, y has dicho que no te gusta la parte de la gestión, no te gusta tanto como la parte jurídica, ¿no? Le estoy cogiendo el gusto a la parte de la gestión, porque te permite mover las piezas como si fuera un tablero de ajedrez. Hay que decidir quién es el mejor abogado para cada caso, qué abogado va a hacer más conexión con el cliente. Entonces, toda esa parte me gusta, pero vuelvo e insisto, a mí me sigue gustando ser abogado. Entonces, todavía me resisto un poco a dejar de lado toda esa labor. Ahora te voy a hacer una pregunta, si quieres contestar, si no, porque eso un poco, me refiero a, por ejemplo, cómo estructuráis en Cases La Cambra. Ayer hablaba con Rubén Díaz de Foley & Lerner. ¿Cómo estructuráis la parte de la facturación, me refiero? No es lo mismo facturar en España, Andorra, que facturar en Miami, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuráis ese proceso de establecer los fees en las diferentes jurisdicciones, ¿no? ¿Lo establecen desde Madrid, o sea, desde Madrid o desde Andorra, desde donde esté la sede, o cada uno va a hacer
lo ajustáis? No sé, preguntarte un poco cómo es esa estructura interna. No, en España tenemos una política de honorarios bastante estándar para todos. El despacho marca cuando trabajamos por hora los fees horarios de cada uno de los socios. Sí que es verdad que Estados Unidos no tiene el mismo coste, por lo tanto no tiene tampoco el mismo coste. O sea, los honorarios son más altos aquí. Pero también es verdad que nosotros todavía tenemos el tamaño ideal para poder ser muy flexibles en cuanto a cómo le cobramos a los clientes. Sí, no necesitáis cobrar $1.500 la hora Ni para ser mucho menos. rentables. Exactamente. Entonces también nos permite establecer criterios de honorarios desde una parte fija con una parte de contingencia o de success fee, de éxito, o una parte horaria, dependiendo del tipo de caso. Sí que es verdad que el litigio en Estados Unidos es eminentemente por hora. Sí que es el sistema de cualquier juicio en Estados Unidos por cuestiones de incertidumbre de horas que le vas a dedicar al caso, porque el sistema americano no tiene nada que ver con el sistema español, Claro. es muy horario. Es muy te lleva a facturar por hora sí o sí. Sí, porque depende mucho tanto el caso como del contrario. Si el contrario decide que te vas a dedicar en cuerpo y alma a ese caso, es cuestión de empezar a presentar mociones de peticiones al tribunal, solicitudes al tribunal de autorización para lo que sea, o el procedimiento famoso del discovery, que en España no tenemos, pero aquí es, no, necesito que me des los correos electrónicos de los últimos 3 años. Y entonces tú puedes oponerte a esa petición, pero claro, si la parte contraria decide ser muy francotiradora en lo que pide, está bien. O sea, al final es, pásame esto y esto. Perfecto. Pero si empieza a hacer lo que llaman aquí los americanos, una fishing expedition, o sea, es una operación de búsqueda y captura de la prueba que me estás ocultando, claro, entonces ya tienes que empezar a presentar oposiciones a esas peticiones, tienes que presentar, y todo eso se decide mediante audiencia. Claro, que no es como en España, que pone cualquier procedimiento, ya sea concursal, reclamación de cantidad, juicio ordinario, tienes más o menos las horas que perdemos en los juzgados, los abogados de a pie, que perdemos muchísimas horas desde que nos citan a las 10 de la mañana hasta que entramos a las 1:30. Esas horas no las paga nadie. Nadie. Pero aquí, claro, es por eso el tema de facturación por horas, ¿no? Claro, entonces llega un punto que a lo mejor un tema en Estados Unidos te puede durar si a lo mejor, yo qué sé, un desahucio, por ejemplo, es relativamente sencillo, ¿vale? Porque al final es justificar que has pagado la renta o si no la has pagado, pues te vas, ¿no? Pero claro, un procedimiento civil, por ejemplo, ahora tenemos varios casos en los tribunales estatales y en los federales aquí en Estados Unidos. Pero claro, todo lo que tú pides al tribunal, la parte contraria tiene 10 días para responder y entonces se tiene que presentar una audiencia que los abogados somos quienes agendamos en el calendario del juez. ¿Cuándo? O sea, el juez tiene un calendario abierto donde el juez dice, estos son mis huecos. Entonces tú te tienes que poner en contacto con el abogado contrario, decides qué hueco te viene bien y entonces mandas una petición para que te agenden una audiencia ese día a esa hora. Entonces, eso ni siquiera lo hace el tribunal, lo haces tú. Entonces, digamos, la carga de horas administrativas es bastante pesada. Entonces, claro, llega un momento que no hay ningún abogado que trabaje solo. Necesita como mínimo un paralegal o una secretaria o lo que sea, que le haga todo ese trabajo de gestión, de expediente, porque es que si no es imposible. Vale. Viniendo, antes de venir a Miami, estuve un poco leyendo y tal. ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Porque al ser, sois 2 o 3 abogados, me has dicho, los paralegales, no sé las circunstancias. Pero es verdad que están diciendo que en Estados Unidos, yo creo que está pasando también en España, los asociados que entran en los despachos nuevos, bueno, pues vienen con otra, la mayoría vienen con otra, ya no quieren ser socios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es que no quieran, algunos sí, pero no quieren. Claro, lo que no están dispuestos es a pasar el trago de lo que pasaba hace 10, 15 años, donde, oye, para ser socio tienes que trabajar. Ayer en uno de los podcasts, no sé quién fue, me decía, Luis, yo trabajé desde creo que dijo 3 de octubre hasta el 16 de julio, sábado, domingo, día de Navidad, todo. Día 1, todos los días durante 9 o 10 meses seguidos. Dice, no paré para nada. Salvo el 4 de julio, que fue el día que paré y a partir de ahí. Entonces, claro, ahora ya todo eso parece que está llegando. Sí. No sé si la pandemia hizo que eso pasase, pero la realidad es que está ocurriendo. Sí, yo creo que hoy en día estamos ante una generación que sube, que le está dando más importancia, no sé si priorizando, pero sí que le está dando más importancia a la calidad de vida.
En España, mi mujer, siendo americana, me decía, es que yo me he dado cuenta que en este país trabajáis para vivir, no vivís para trabajar. Cosa que es la idiosincrasia americana. Aquí se trabaja para, o sea, se vive para trabajar. En el momento que tú terminas la universidad, tú ya sabes que tu responsabilidad es trabajar todas las horas que tú puedas para ganar el máximo dinero que puedas para cuando tengas una familia poder proveer de la mejor manera posible, ¿no? Nosotros en España no pensamos tan así en términos de hay que trabajar 100 horas a la semana porque entonces, un abogado que entra en un Big Law ahora que en Estados Unidos, después como recién salido de la carrera, aparte de que está ganando $215,000 al año, Sí, de eso iba a hablar contigo ahora. que esos son unos salarios que no se pueden competir en ningún otro sitio, pero claro, esos $215,000 no vienen gratis. Claro, no. O sea, vienen con 7 días a la semana, 365 al año, al menos durante los 2 primeros años. Claro, ayer lo hablábamos en una de las entrevistas, ¿no? Al final, todo viene por yo también estuve estudiando y ahí sí que profundicé un poco más. Todo venía porque aquí están cobrando 215.000, 180.000 en Inglaterra, en Londres, Uh-huh. y bueno, en España no, pues está en 45, entre 45 y 65, que ya me parece Es alto mucho dinero. para el nivel de vida español, 45.000, 50.000, sin tener ni idea de derecho, porque además yo soy los que piensa, y tú me corriges si me equivoco, que el derecho, como dice el decálogo de la voz, se ejerce pensando y se ejerce trabajando. Correcto. Se aprende. 100%. Se aprende, porque cuando sales de la carrera no sabes. No, es nada. una realidad. Entonces, salir de la carrera y ponerte a ganar $50.000 o euros es un dineral Es un dineral. sin saber nada, ¿no? Esto es como si tú vas a un taller de coches y le dices, quiero ser mecánico, pero págame 50.000 y no sé ni apretar el primer tornillo que hay, ¿no? Correcto. Y entonces, dicho esto, claro, es que para facturar o para cobrar 215.000 o 200, lo que sea, ¿cuánto tienes que generar tú a la oficina? Claro. Es Ahí que está. ese es el tema. Ahí está el tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo ves tú desde vuestra posición? Que supongo que iréis creciendo por orgánicamente y de forma natural, el poder introducir abogados jóvenes en el despacho. Claro, nosotros nos pasa lo mismo en España. Nosotros no somos un despacho considerado Big Law en España, por lo tanto no competimos en sueldos con esos ellos, despachos. claro. Entonces nosotros competimos tratamos de atraer talento y de hecho estamos teniendo una suerte bárbara con las contrataciones de juniors que estamos teniendo en el despacho, tanto en Madrid como aquí en Estados Unidos. Está viniendo gente muy válida y estamos compitiendo, sin competir en sueldos, estamos compitiendo en talento con las grandes firmas. O sea, estamos teniendo los mejores estudiantes, tenemos varios de los mejores estudiantes de los últimos 2 años, en vez de irse a un Big Law, han venido a Casas La Cámara. Pero claro, también es verdad que es una estructura que permite una cierta flexibilidad. Estamos trabajando en áreas donde a los abogados jóvenes les atrae mucho. M&A, corporate, todo ese tipo de cosas. Al abogado, digamos, que empieza, le suena muy atractivo porque son las áreas de glamour, ¿no? Digamos, en el mundo del derecho. Pero estamos teniendo mucha suerte y tratamos de promover o de proponer a los nuevos que llegan al despacho, no tanto en plan, aquí tienes 50.000 euros y vas a trabajar todas las horas del día, sino tratamos de proponer, mira, tenemos un plan, este es nuestro plan, queremos que vengas con nosotros y queremos que crezcas con nosotros. Como decía Branson, el presidente de Virgin, cuando estaba hablando con su director financiero un día, él le decía al director financiero, tenemos que formar y hacer crecer a nuestros empleados. Y el otro le dice, sí, pero ¿qué pasa si lo hacemos y se van? Y Bronson le responde, ¿y qué pasa si no lo hacemos y se quedan? Claro, ese es un problema. Entonces, ¿qué problema es mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos compitiendo con el talento a base de ofrecer un plan de carrera, a base de también hacerlos muy, muy partícipes de lo que es la idea de crecimiento que tenemos para que también ellos se sientan identificados con la firma. Con la firma. Y la verdad es que en Estados Unidos lo veo un poco menos que en España, porque en Estados Unidos todavía eso de eres abogado, vas a trabajar mucho, está como, ¿sabes?, escrito en sangre, Sí. por algún motivo, pero sí que en Estados Unidos y en España lo que yo veo es que todos quieren ser socios. El esfuerzo de lo que va a llevar. Precisamente yo quiero un poco por el tema de las redes sociales, donde todo es una recompensa inmediata. Inmediata, sí. Claro, decirles que van a ganar dinero y que van a ser, digamos, relevantes o que van a tener una importancia en el mundo del derecho, o lo que sea, o en una industria en particular, dentro de 10 años, es pensar a largo plazo, que es algo que se está perdiendo. Al final es
una cuestión yo creo que tienes mucha razón lo que acabas de decir en cuanto a las redes sociales, la forma de vida, la sociedad ha cambiado mucho. Seguramente tú no pensabas en ser relevante en el mundo del derecho y lo único que pensabas era en trabajar y en aprender. Exacto. Y el trabajo y el aprendizaje hacen que en un momento determinado pues seas relevante en tu materia, ¿no? No quiere decir que sea más famoso o menos, pero sí que por lo menos relevante en tu materia porque has trabajado duro y porque has estudiado, ¿no? Es una consecuencia, no un objetivo. Exactamente. No, yo creo que en nuestra época yo no pensaba en si iba a ser más relevante o menos. Yo lo que quería era aprender y trabajar. Correcto. No, Exactamente así. Pero bueno, Exactamente así. vamos a ver, ¿y cómo ves en el mundo? Bueno, voy a cambiar. Después hablamos de inteligencia artificial, Ok. que le quería preguntar. No solo llevas derecho deportivo, Correcto. hemos hablado al principio. ¿Cómo son las otras materias estas que llevas? Pues la verdad es que estoy teniendo bastante suerte a la hora de todas esas materias que vienen, pero aquí en Estados Unidos, como digo, el derecho deportivo es un animal aparte, porque el sistema de franquicias y ligas cerradas pues hace que si el mercado deportivo en general es cerrado, pues aquí todavía más, Claro. pero hay mucha discusión en temas de propiedad intelectual, de derechos de imagen, sponsorship, todo este tipo de cosas, con lo cual pues estamos tratando de meter nuestra cuña ahí, ya estamos empezando a trabajar en ese sector. Luego, siempre tangencialmente al deporte, pero propietarios de empresas deportivas con sede en Miami pues tienen conflictos societarios, tienen demandas de reclamación de cantidad, de incumplimiento contractual. Entonces, estoy también trabajando en el mundo del deporte y el entretenimiento. En el mundo del entretenimiento en particular, estamos iniciando varios procedimientos judiciales por tema de incumplimiento de derechos de autor de cantantes o de artistas en el ámbito musical, así como otro tipo de reclamaciones en las que pues al final cuando un cliente, el personal o los profesionales del deporte no quieren tener que lidiar con muchos despachos de abogados. Entonces cuando empiezan y confían en ti, les gustas cómo trabajas, al final acaban queriendo venir a ti para todo. Entonces, pues aquí yo durante 5 años he creado también un poco mi red, porque Estados Unidos sabes que no es como en España, donde si tú te gradúas en Zaragoza, puedes ejercer en Sevilla sin ningún tipo de problema. Aquí si te gradúas en la Florida y tienes el bar de la Florida, te quedas en la Florida. No puedes irte a otro No lado. puedes irte a Nueva York, no puedes irte a Texas, no puedes ir. Entonces, lo que nosotros hemos, o lo que intenté desde el que empecé, fue tejer una red de contactos Por donde tengo, digamos, off-counsels o abogados de referencia en diferentes estados, los principales sospechosos, Texas, por cercanía y también porque el sistema latinoamericano favorece mucho Texas y Florida Vale. por también idiosincrasia y cultura, pero también en Nueva York, en Washington, Boston, Delaware, por temas corporativos, son los estados en los que trabajamos más. Y has hablado de que, fíjate, que el cliente luego quiere a un solo abogado, pero ¿cómo ves el tema de la hiperespecialización que parece que hay cada vez más en el mundo del derecho? En ¿Crees Estados que tiene Unidos, futuro o que se volverá a ese abogado, hombre, médico cabecera como antiguamente, Ujú, puede ser que, o como el abogado español, ¿no? El despachos pequeñitos, ¿no? Que ujú, es difícil que un abogado que ejerce solo se especialice solo en una cosa, ¿no? correcto. Pero, ¿cómo ves esa hiperespecialización que se llegó a crear? Porque ya eras el abogado fiscalista, ¿no? Eras el fiscalista de hidrocarburos y dentro de hidrocarburos del hidrocarburo que se genera en Texas. Correcto. Aquí a Estados Unidos le sube un gradito más. Entonces, eres el abogado de los demandantes o el abogado de los demandados. O Vale. sea, aquí hay abogados que yo he contactado, compañeros, decir, oye, mira, le han demandado a un cliente, necesito que me eches una mano porque yo este tema no lo manejo o lo que sea. Y te dice, sí, sí, no, pero yo solo actúo para demandantes. Yo no actúo para demandados. Y dices, ¿por qué? Y dice, no, porque así, esa es mi especialización. Yo demando, no defiendo. Entonces, Estados Unidos es digamos, aquí se ha llevado. También yo entiendo que cuando tienes estructuras de 1.500, 2.000, 3.000 abogados, tienes necesariamente o sea, Sí, llega que no, te lo permite la propia estructura. Claro. O sea, tú puedes tener 15 abogados en el mismo despacho y puedes tener todos haciendo real estate. Claro. Entonces, claro, desde uno tienes comercial, otro industrial, otro residencial, entonces, claro, llega un punto que lo puedes hacer porque tienes la estructura que te lo permite. Entonces, para diferenciarte dentro de los propios despachos, acabas especializándote para decir, bueno, estos casos son todos míos. Entonces, no sé hasta qué punto esto va a continuar. Puede que sí, puede que no. Yo entiendo que el mundo del derecho deportivo tiene la particularidad que no es un derecho vertical, No. es mucho más horizontal. Entonces, claro, no es que yo sepa de todo,
pero tengo que tener ciertas nociones para Sí, no chirriar de siempre. todo. Yo creo que cualquier especialista, aunque sea muy hiperespecializado, no sé en Estados Unidos porque no conozco bien el derecho, pero bueno, si en España puedes ser fiscalista, pero si no conoces el mercantil, o si eres un mercantilista que no sabe algo de fiscal, o no sabes algo de contratos, no te sabes el Código Civil, no sabes aplicar, es complicado, ¿no? Es Es complicado, exacto. complicado. Sí que, aunque tus clientes sean solo de alquileres, ¿no? Yo tengo un cliente en el despacho que es solo de alquileres. Ujú. Bueno, es solo de alquileres, pero necesitas saber de contrato, de mercantil y de un montón de circunstancias que rodean ese Exacto. cliente, Entonces, ¿no? yo creo que es más práctico ser especialista en una industria Correcto. que en un sector del derecho. Esa me la guardo para mí, esa de ser especialista en la industria y no tanto en el sector. Claro, porque al final tú tienes deportistas, o tienes cantantes, o tienes o sea, propietarios de centros comerciales. Van a tener unos problemas, una problemática parecida. Aunque no sean solamente de la industria, o Correcto. sea, o del sector. O de la rama del derecho. Exacto, como tal, no todos son contractuales, puede haber algún contractual, puede haber temas de propiedad intelectual, puede haber temas de protección de datos, pero coinciden en sus problemas, con lo cual La especializarte especialización, en esos esos problemas que problemas, tiene ese sector es mucho más fácil. esa es muy buena. ¿Y qué te iba a preguntar por la inteligencia artificial? ¿Cómo crees Ok. que os está afectando en el mundo del derecho deportivo, en el mundo en vuestro despacho? ¿Y cómo la ves a futuro? Bueno, aquí en Estados Unidos, precisamente digamos, para tratar de buscar esas soluciones a la falta de personal que tenía cuando empecé, pues tiré bastante de inteligencia artificial, pero porque aquí, no sé, en España no, ya llevo un tiempo fuera, pero no sé, sobre todo me he perdido en España la explosión de la inteligencia artificial en los despachos de abogados, la he vivido aquí, no allí. Pero, por ejemplo, aquí hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a ir, por ejemplo, cuando te presentan lo típico que se ve en las series, ¿no? Pues te presentan 100 cajas llenas de documentos para revisar, ¿no? Entonces, pues el equivalente es, te dan un pendrive con 2 gigas de correos electrónicos. Entonces, ¿cómo narices Eh, me leo yo esto? Esto. ¿Sabes? Y cómo pues claro, al final luego esas horas se las tienes que facturar al cliente si le vas a meter. Entonces, pues hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan precisamente a buscar y a encontrar esa aguja en el pajar que a lo mejor necesitas dentro de esas cadenas de correos. Entonces he ido tirando y aprendiendo un poquito cada vez más de inteligencia artificial, siempre como una herramienta. En Estados Unidos, probablemente es más que todos, o sea, no solamente es todos los años, probablemente cada trimestre, cada cuatrimestre, hay noticias de abogados que han sido sancionados por Sí. el uso de inteligencia artificial, que no es tanto el uso, Sí, no, el mal uso. sino la falta de revisión después. Claro. ¿Vale? Entonces, me he encontrado yo en muchas ocasiones donde la inteligencia artificial me ha jugado malas pasadas, pero gracias a Dios la revisión me ha permitido Corregirla. corregirlas antes de mandarlas al tribunal. Pero yo creo que es una herramienta muy útil. No creo que vaya a afectar a la práctica de la abogacía en el sentido, lo veo muy, muy, muy lejano que los abogados sean sustituidos por inteligencia artificial. O sea, no creo que hay ciertas cosas que no veo. Yo siempre digo que la parte humana es complicado, ¿no? Ujú. Hay muchos tipos de procedimientos, ¿no? Pero la parte humana, el cliente que viene con un problema real, lo que quiere es tener a un humano por detrás, ¿no? Es verdad que cuando se habla de inteligencia artificial parece que solo hablamos de ChatGPT o de Ujú. Gemini o de Copilot que tú le escribes y te responde, ¿no? Yo siempre digo que pero hay muchos tipos de inteligencia artificial para analizar documentos, Correcto. pero además no hace falta irse muy lejos. El notebook LM de Google puedes meter tus fuentes y te Ujú. hace resúmenes, te hace audios. O sea que no es solo generar para revisar, sino que hoy, por suerte, tenemos herramientas que nos hacen resúmenes, que hacen un montón Completamente. de Adobe, eh, mismamente. que nos puede hacer, que nos ayuda mucho y que hace 3 años no existía. O sea, Correcto. que es una realidad que la inteligencia artificial nos puede ayudar si está bien utilizada, ¿no? Correcto, correcto. Y dentro de utilizar ChatGPT, bueno, que cada uno estudie su forma de utilizarlo, ¿no? Al final tú puedes crear tus propios GPTs Ujú. y con tu propia información y no tira de internet y lo que genera sobre tus fuentes también. No, y además ya hay herramientas que te permiten limitar el acceso a información externa. O sea, ya por ejemplo, te comentaba Adobe Acrobat, el lector de PDFs, cuando lee o cuando detecta que es un escrito de más de 15 páginas, te manda un mensaje y te dice: he detectado que este documento es muy largo, ¿necesitas un resumen? Es como, no, quiero leer. Quiero leerme. ¿Sabes? Sí. Pero la tentación está ahí de siempre
¿vale? El otro día di una charla en un colegio aquí, en un instituto, a alumnos de último grado de instituto aquí en Estados Unidos, y uno de los chicos me preguntó, ¿qué significa, desde el punto de ser abogado, qué significa hacer tu propia búsqueda? Esto es tan famoso que se dice ahora de, yo tengo mi propia opinión because I've done my own research, ¿no? Entonces, el problema es que yo veo que hoy en día la gente se conforma mucho con leer el titular. Entonces, la inteligencia artificial a veces peca de eso, de lee el titular o lee un resumen y no lee, por ejemplo, el total, la sentencia completa cuando estás buscando precedente o el documento entero, ¿sabes? Lee como un poco a trozos, ¿no? O lectura en diagonal. Claro. Entonces, ese es el papel que nosotros tenemos que reivindicar como abogados. Sí, el estudio, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo soy de los que aboga porque mi hijo aprenda a utilizar la inteligencia artificial, pero también le digo que para poder utilizarla bien tiene que estudiar más que antes, porque ahora se tendrá que plantear más cuestiones. Antes nosotros íbamos directamente al libro. Claro, exactamente. Directamente al libro, ¿no? Nosotros estudiábamos y las fuentes estaban en esos libros. Ahora nos dan mucha información y no sabemos cuál es la fuente, con lo cual para discernir si la fuente es buena o mala, todavía tienes que tener más conocimientos que antes, posiblemente. Porque ahora tienes que saber lo que falta. Exactamente. Antes, o sea, ahora la gente dice, no, porque esto lo he leído. Claro, si tú no eres capaz de discernir lo que falta dentro de un argumento, porque no conoces lo suficiente y dices, sí, te has dejado esto, esto y esto y esto, que es lo que hace la inteligencia artificial. O sea, puede explicarle a mi hijo de 14 años cómo operar a corazón abierto, pero si mi hijo no sabe lo que falta en esas instrucciones, es cuando va a meter la pata. Ese es el problema que tiene la inteligencia artificial. Bueno, por ir avanzando y terminando, no te quiero quitar más tiempo, que sé que vienes cansado, ¿qué le dirías? Yo siempre hago esta última pregunta, ¿no? Como última pregunta, a un abogado joven en español que termina la carrera y quiere ponerse a ejercer, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Si es ejercer solo, buscar un despacho, ¿qué consejo le darías? Yo quizás soy un poco mal ejemplo para eso, porque decías que fui muy valiente viniendo a Estados Unidos. Yo todavía no tengo claro si fui valiente o inconsciente. Pero, o sea, yo siempre, en el fondo, y esto se lo he dicho a varios compañeros que, claro, evidentemente yo era el más mayor de la clase cuando estaba estudiando aquí en Estados Unidos y me tomaron un poco como figura paterna para resolver esas cuestiones, y estaban muy preocupados cuando no llegaban a un despacho grande, cuando los despachos grandes no les hacían ofertas porque hay ferias de trabajo donde van, no, es que ya he entrevistado por 4 o 5 y nunca me dicen que sí, o siempre me dicen que no, o lo que sea, y no quieren ir a una firma pequeña. La pregunta es, ¿por qué no quieres una firma? O sea, no, porque tiene menos prestigio. Digo, ¿y qué te importa el prestigio a los 25 años? Claro. Como decíamos antes, el prestigio no puede ser un objetivo. Es una consecuencia del trabajo bien hecho, ¿verdad? Entonces, para mí es, vete a una firma pequeña, probablemente vas a aprender mucho más, porque la firma grande te va a especializar a donde ellos quieren. En la firma pequeña vas a tener que tocar un poquito de todo. Vas a aprender mucho más, vas a ser mejor abogado. Y si realmente quieres el prestigio de ser socio de un Kirkland & Ellis o de un Wire & Case o de un Ackerman, lo que sea, mátate a trabajar en la firma pequeña y no te preocupes que ya te vendrán a buscar. Alguno te llamará. Ya te vendrán a buscar. Ahora mismo, o sea, cuando tú estás formándote como abogado, el hecho de entrar aquí o allá es irrelevante. Tú tienes que mirar siempre un poquito más allá. Eso es lo que yo creo que también falta mucho en las nuevas generaciones. Si tengo un plan, quiero llegar allí, entonces, ¿cómo me lo busco para llegar allí? Y nunca perder de vista ese objetivo. Ahora quiero llegar allí, pero quiero llegar mañana. Sí, quiero estar ya, quiero ser socio. Exacto. Ya. Y no vas a llegar mañana, ni pasado, ni al otro, pero es realmente o sea, una estructura mental complicada. Y el consejo que le doy a todos los abogados jóvenes cuando empiezan es, sobre todo, no pierdas la curiosidad. En el momento que alguien te diga esto es así, esto es asá, o empiezas a hacer búsqueda, no te dé miedo, sobre todo al principio, de entrar en el agujero de conejo, ¿no? En la madriguera del conejo de Alicia del País de las Maravillas, que puede ser muy oscuro y da mucho miedo y mucha pereza empezar a hacer búsqueda jurisprudencial, sobre todo aquí en Estados Unidos, que, o sea, es requisito sine qua non para presentar una demanda. Da mucha pereza entrar en un viaje de 12 horas de búsqueda jurisprudencial utilizando Lexis o Westlaw o cualquier cosa de estas. Pero si tú pierdes la curiosidad, es cuando empiezas a conformarte con las 5 primeras respuestas que te da Google. Y así no se ejerce el derecho. Y entonces, si tú no vas muchas veces hasta el punto de que digas, estoy harto de ir, claro, nunca vas a poder discernir o nunca vas a poder entender cuándo no vale la pena ir. Si siempre dices, es que con estas ya me vale, cuando tengas que hacer una búsqueda profunda, no vas a saber. Si siempre haces una búsqueda profunda, al menos al principio, va a llegar un momento que vas a saber cuando no vale la pena. Claro.
¿Sabes? Porque ya lo habrás hecho tantas Tantas veces veces que que vas a saber cuándo hacerlo y cuándo no. Pero si no lo haces nunca, o sea, nunca vas a saber cuándo es el momento de seguir. Bueno, exacto. al final buscas 5 y luego acabarás buscando 2 porque pensarás que con eso Exactamente. Entonces yo, esa curiosidad de, ¿y esta interpretación? ¿Y puedo encontrarle algo mejor? ¿O puedo encontrar algo que se defina o que se entienda todavía mejor? ¿O algo que se ajuste más a mi caso? O sea, esa curiosidad de ir un poquito más allá es algo que no se debería perder. Esa es la diferencia. Yo cuando hablamos de la profesión de la abogacía, que lo he dicho al principio, por eso Ujú. creo que es una profesión que se aprende ejerciendo, ¿no? Que se 100%. aprende trabajando. Y por eso limitar esta profesión a trabajar 8 horas, y está mal que lo diga, y seguro que si lo dices nos machacan porque queremos sobreexplotar a los chavales jóvenes que salen. No, es que esta profesión se aprende trabajando, Correcto. ejerciéndola, Y leyendo mucho. leyendo mucho, y eso requiere de muchas horas y no requiere decir, uy, son las 8 menos 5, me tengo que ir a las 8, ¿no? Exacto, exacto. Por desgracia es así esta profesión, o por suerte, a mí me encanta, con lo cual, pero es la realidad. O sea, 100%. Yo la época en la que más aprendí de derecho quizá fue la época en la que empecé en Barcelona, donde mi primer jefe, José Antonio, me puso a recurrir multas de tráfico. Ok. Multas que sabemos que están perdidas todas, pero era, búscate la vida. Quiero una apelación y quiero un procedimiento como Dios manda, con un recurso de alzada, Pero todo. ¿sabes? Con cara y ojos, que no sea solamente cortar, pegar de... No, 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 quiero que busques los motivos por los cuales multas con radar, con foto, Lo que o sea, sea, lo que sea, pero busca aparcamiento, información. busca información, busca precedentes, busca y busca y busca y busca. Entonces, cuando tú buscas sabiendo que vas a perder, es cuando realmente, ¿sabes? La necesidad hace que... Se genera yo, si lo pongo de ejemplo en la universidad, cuando doy mercantil, yo era abogado de una entidad financiera Ujú. y cuando yo empezaba, mis primeros pleitos eran de ejecución hipotecaria o ejecuciones sencillas, ¿no? Cuando se me ponían, yo decía, bueno, ¿usted ha pagado o no? Pues ya está, Pues no, ya, no hay causa de oposición ninguna, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que años después el procedimiento de ejecución forzosa, en concreto el de ejecución hipotecaria, que la ley del 2000 establece en su apartado 13º que se beneficiará al acreedor, o sea, no me acuerdo de la frase concreta, ujú, pero se crea esa ley para beneficiar al acreedor, la ejecución forzosa, ujú. los artículos 615 en adelante, 588 en adelante, y hoy es al revés. Hoy Eh, el procedimiento de ejecución hipotecaria, conforme está diseñado hoy, que va en contra de lo que dice la ley de enjuiciamiento civil en su introducción, está pensado para defender al deudor. Correcto. Es real. O sea, y además casi en un procedimiento ordinario, porque ya te da posibilidad de oponerte por oposición, antes no se podía recurrir, ahora sí. Pues bueno, ¿quién me iba a decir a mí que después de 5 o 6 años, después de mucho insistir, muchos abogados consiguieron que para mí era súper sencillo a quebrar la ley y darle otra forma, ¿no? Y eso se hace 100%. estudiando y trabajando por parte de otros abogados que decidieron que lo que estaba ahí puesto no era justo, ¿no? Correcto. Es un poco parecido en el mundo del derecho deportivo, pasa lo mismo con la última sentencia de Diarra. Un jugador de fútbol decide demandar a FIFA porque el artículo 17.2, que dice que el nuevo club será responsable en caso de que el jugador sea condenado a pagar una suma de cantidad a su ex club cuando resuelve el contrato sin justa causa, el nuevo club será responsable solidario de esa deuda, y de pronto esa provisión que hacía que el nuevo club fuese responsable solidario, que estaba pensada para proteger precisamente a los jugadores, ¿Jugadores? para que esa deuda no cayera sobre ellos, que de hecho tenemos el caso de Mutu, que quedó debiéndole al Chelsea en el año 2006 17 millones de dólares y no los ha podido pagar nunca, y en el 2018 acabó en la Corte Europea de Recursos Humanos perdiendo el juicio, con lo cual es una deuda que se la va a comer él y se la ha comido él y ya se acabó. Llega Diarra, dice que esa norma le ha perjudicado, y viene la Corte Europea de Justicia y dice que esa norma es anticompetitiva porque limita la libre circulación de personas. Y entonces ahora la FIFA dice, esto lo hicimos para que los jugadores Estuviese pudieran protegido. colgarle el muerto al siguiente club, y ahora no pueden. Entonces, el abogado de Diarra ha creado una norma que estaba clara, que solo perjudicaba a los clubes, Ahora perjudica a ahora todos. perjudica a todos. Entonces dices, pero ¿cuál era la necesidad? Bueno, y ahora ya a ese joven abogado le dirías que probase en Estados Unidos. Sí, sí, 100%. Yo creo que la diferencia sobre todo de civil y common law y el sistema común de los Estados Unidos, de Inglaterra, Australia, etcétera, es una herramienta, no sé si para ejercer aquí, pero el método de estudio
digamos que te da muchas más herramientas como abogado que solo el sistema civil. De la misma manera que le diría a un abogado americano que se fuese al sistema civil a estudiar. Yo creo que los abogados, como dices, como muy bien dices, ejercemos y aprendemos ejerciendo y trabajando. Y cuantas más herramientas tengamos, mejor. Sí. Entonces, estudiar un sistema completamente diferente al nuestro, con los que además, si te mueves en el ámbito internacional, te vas a enfrentar con abogados del sistema común, te vas a enfrentar, si eres del common law, te vas a enfrentar con abogados del sistema civil. Entonces, saber cómo piensan, saber cómo han estudiado... te da una visión muy amplia de todo el derecho. Correcto. Y ahí... creo que es maravilloso poder hacerlo. Sí, tenéis, ahí es cierto que tenéis una visión del derecho mucho más amplia, con muchas más aristas abiertas que el que solo se dedica a una de las dos jurisdicciones, correcto. Da igual que sea pues la civil o el common law. Pues nada, Enric, muchísimas gracias por este rato, que la verdad que se aprende mucho. Ya digo, has sido valiente, o sea, ya porque, hombre, te viniste con una edad, con 2 niños, sí. Y dar ese paso hacia el charco, cruzar el charco y venirte a Miami a trabajar, tiene muchísimo mérito y bueno, me alegro de que vaya todo bien y que te irá súper bien, seguro. Eso esperamos. Para eso vamos a trabajar todas las horas que hagan falta. Yo espero volver aquí a Miami, que nos volvamos a ver y seguir charlando y seguro que haciendo cosas. Y te lo agradezco de corazón porque sé que vienes cansado, porque estoy yo cansado de un viajecito, tú que vienes de 3 seguidos, o sea, imagínate, ¿no? Para eso de verdad, es que eso es la parte de ser pesado. Hay veces que dices, bueno, hay cosas que hay que hacerlas y desde luego creo que la educación en el mundo del derecho, sobre todo de cara a los clientes, para que entiendan. Sí, hombre, y que los compañeros, que los jóvenes abogados que nos vean y los compañeros que me vean en España que no trabajan en grandes despachos, que sé que siguen el canal, que entiendan que este señor, Enric Ripoll, aparte de ser un gran abogado, ha hecho el favor porque estaba en Bruselas, se fue a Toronto y hoy ha llegado de Toronto después de un vuelo de 3 horas y media y son aquí ahora mismo son las 1 menos cuarto y ha llegado hace nada, después de 3 horas y media y bueno, ha venido a contarnos su historia y nada, muy agradecido de corazón. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Así que nada, bueno, un saludo, espero que os haya gustado el episodio, que lo veáis, que sigáis compartiendo los mismos y un saludo y nos vemos pronto.